Cuando la persona llega a esa estación de tren X chico. Del pueblo chico, de una acción chico, ahí te va a pasar recogiendo una persona, la persona nunca aparece. Vinieron bajo engaño o que los trajeron con una figura que no era la legítima y ellos no sabían. Esa gente está sin dedos, sin brazos, sin pie y fuera de casa porque te sacaron. Últimamente Polonia se ha convertido en una alternativa para quienes buscan un mejor futuro en Europa. Sin embargo, no siempre sus experiencias han sido buenas. Hoy hablamos con Silvana Gómez Mercado, la directora del Centro Latino en Cracovia, para conocer su experiencia inmigrante y saber más sobre los desafíos que esperan a los latinoamericanos en Europa Central. Mi nombre es Silvana Gómez, soy venezolana. Estoy viviendo acá en Cracovia, en Polonia, hace aproximadamente como 10 años. Un poquito más, bueno, no, un poquito menos. Pero bueno, siempre estaba con mi trabajo en la universidad en Venezuela, conectada con Polonia, en algunas actividades. Viajaba y venía antes de este tiempo ya que me radiqué acá. ¿Cómo fue que llegas a Polonia? ¿Por qué justo Polonia y por qué llegas a Polonia? ¿Por qué te quedas? ¿Qué situación te saca de Venezuela? Mira, yo vengo a Polonia por un convenio que había con la universidad o que se había impulsado en ese momento, impulsado en el grupo donde yo trabajaba. En la universidad había un convenio y vengo como profesor visitante de la Universidad Jagellónica a la Facultad de Estudios Latinoamericanos y de la Diáspora Polaca. Yo vengo a dar unos cursos o unas clases. Fue el primer grupo en español, eran clases totalmente en español para los estudiantes de América Latina, y mi área de experticia o mi tema o las clases, mis cursos eran sobre la transformación política de América Latina en el siglo XX. Entonces estudiamos todos los procesos, o cómo es la transformación, cómo se puede lograr una transformación, y otro curso sobre lo que era como la democracia virtual y los medios de comunicación y todas esas formas, ¿no?, de impacto de la comunicación en América Latina. Podríamos decir que uno de estos procesos hace que te vas de tu país. Pues uno de los procesos hace que me vaya o salga en esos de los procesos, y el proceso central, porque ese ha sido, creo que es uno de los procesos más importantes de la transformación de América Latina en el siglo XX y XXI, ¿no?, en ese contexto. O sea, entonces, ¿cuál proceso? El proceso de la revolución bolivariana. Es uno que ha hecho una transformación que es que debe ser objeto de estudio, de investigación y de entendimiento de esta transformación que está teniendo o que ha tenido y que sigue teniendo América Latina, y con su impacto en el resto de la comunidad. Yo no tenía pensado, no tenía interiorizado o con la idea de emigrar o salir de Venezuela. Yo vengo con un convenio, un contrato de profesor investigadora. Bueno, entonces la pregunta es ¿por qué no vuelve? ¿Por qué no regreso? Porque justo en el periodo cuando yo estoy dando clases fue el momento en el que muere Chávez. Entonces en ese proceso recuerdo que estaba acá en Polonia cuando justo dan la noticia de la muerte, ¿no?, del presidente. Después de su muerte ocurrieron una serie de acontecimientos, yo todavía estaba en mis cursos, en mis clases, ocurren una serie de eventos y acontecimientos que hacen que se rompieran relaciones diplomáticas con uno, habían como un poco de algunos disturbios o algunas acciones que se van unas líneas aéreas, cierran, etc. Y era imposible en ese momento regresar a Venezuela una vez finalizado lo que era la acción. ¿Y es entonces que armas el Centro Latino o en qué sí, contexto? Más o menos en ese contexto se forma igualmente Centro Latino porque... ¿Qué es Centro Latino? Es el Centro Cultural Latinoamericano, que es un centro cultural latinoamericano, pero el origen de cómo se forma va a ser uno de los elementos que nos va a decir qué es, ¿no?, y cuál es su visión, en este caso del centro. El Centro Latino nace o surge porque en ese mismo grupo, en ese contexto académico en el que estábamos en la universidad, existiendo lo que era estudios latinoamericanos o el Instituto de Estudios Latinoamericanos, todos estos profesores o investigadores latinoamericanistas, en este caso, encontramos o veíamos la necesidad de que existiera una organización enfocada o que pudiera ayudar, apoyar, a dar a conocer
no con la rigidez totalmente académica, pero con una estructura más dada a la gente, dada a los particulares, de entender lo que era el proceso o lo que es la cultura latinoamericana sin estereotipos, sin sesgos, y al mismo tiempo apoyar a esta diáspora o movimientos, en este caso migratorios, que no eran grandes, pero estaban ocurriendo en Polonia. Entonces, el Centro Latino es uno de los primeros, el primero, por no decir, en estos momentos fue el primero organización que se conforma con ese concepto para apoyar a la migración o la cultura latinoamericana y difundir sobre América Latina o estas actividades con América Latina. Las primeras acciones que comenzamos a desarrollar en el Centro Latino fueron en un principio de promoción cultural o ir acercando a las comunidades, a las tradiciones de que teníamos la actividad. No solo arepas, no solo como cultura de arepas, cachapas, ceviche, mucha comida mexicana, argentina, etcétera, de todas las regiones. Pero en principio lo que tratábamos o lo que se logró hacer eran actividades de dos áreas, porque nuestro público tenían que ser los polacos o los turistas o las personas de Europa que interesados en América Latina pudieran acercarse a la cultura latinoamericana de la mano directa de la gente, y el otro eran los latinoamericanos en un principio que hacían vida en Polonia, que era el primer grupo de objetivo que se tenía, pero debían integrarse a la comunidad de Polonia, pero sin perder la identidad. Esa siempre fue nuestra visión, es decir, tenemos que integrar a la gente, pero que no pierda su identidad. Y aquellos que eran de familia mixta, entonces tú encontrabas muchas familias mixtas, que era un polaco con una mexicana, o mixto mexicano con una polaca, y ya tenían hijos que eran polacos mexicanos o argentinos mexicanos. Entonces era como este padre, el que era latino, podía recordar o inculcar o hacerle o revivir en su hijo las tradiciones que formaron su infancia y que tenían de su país, pero que no quedaron solo en el espacio del hogar o del espacio privado del hogar, sino que podía ser compartido con otros grupos. Pero en algunas acciones, por ejemplo, el Día de los Muertos, las posadas navideñas o la acción de hallacas, es decir, cada una de esas cosas que eran tradiciones en cada una de nuestras comunidades latinoamericanas. En breve vamos a adentrarnos en esas acciones dirigidas a los inmigrantes latinoamericanos en Polonia, pero primero también me llama la atención eso, que tal vez sea algo obvio, que es algo que pareciera simple, no sé, pero que te quería preguntar, esas acciones dirigidas a los polacos, de dar a conocer la cultura latinoamericana, a mí me recuerdan a mi propio viaje por Latinoamérica, que yo tenía lo contrario, o sea, el afán de dar a conocer a la gente en Latinoamérica lo que es Polonia, ¿verdad? Porque Polonia siempre no existe, básicamente, el imaginario sobre Europa es Italia, Alemania, Francia, España, hasta ahí llega Europa, ¿no? Entonces, al principio yo tenía esas ansias de dar a conocer qué es Polonia, si unos conciertos, bueno, luego se me pasó, pero te quería preguntar, ¿para qué hacerlo? A medida que yo doy a conocer a Polonia a otra, al mismo tiempo la conozco yo misma, conozco a más América Latina cuando soy capaz de mostrarla y exteriorizarla. Entonces, cuando nosotros formamos o compartimos algo nuestro para que otro lo aprenda, significa que internamente también estamos como conociendo o fortaleciendo o reconstruyendo un poco de nuestra identidad. Porque en un principio... Claro, para expresarla la tienes que pensar, ¿no? Sí, y porque tienes que conocerlo y poderlo saber. Y porque en un principio, en el fondo, cuando tú exponías o tratabas de mostrar a los latinoamericanos un poco de Polonia, estabas reforzando tu identidad como una acción polaca, en este caso cuando le estás mostrando a los otros. Cuando nosotros mostramos un poco de nuestra cultura o estamos enseñando de lo que somos, es donde podemos encontrar las similitudes de lo que estamos hablando con la otra comunidad de origen, de acogida o de recepción que nos lleva. Por ejemplo, nosotros podíamos encontrar las similitudes que hay entre la comunidad o la sociedad polaca con las sociedades latinoamericanas. Parecerá que la distancia es muy grande, Por ejemplo, pero tenemos muchas cosas en común.
muchas cosas en común que pueden ser, por ejemplo, como desde las supersticiones, algunas supersticiones que podían encontrar, por ejemplo, no poner la cartera en el piso, que es algo como muy latino, que tú dirías como, no pongas la cartera en el piso, que se te va el dinero, se te van los reales. Y podías encontrar como, por ejemplo, una abuela polaca o alguien que te ibas a poner la cartera en el piso, algo pensando como que, lo pensabas dos veces y decías, ¿la pongo o no la pongo? Van a pensarse, mira, y no, yo creo que no, déjame tratar de ponerlo, y venía la abuela, piñón, y lo recogían y te lo recogían. Entonces, eso te hace sentir como más cálido en casa porque tú encontraste y dices, oye, no estoy loca, o te podías hacer sentir como que no es algo, es decir, es algo que es aceptado y no era como totalmente rechazado de sentirte excluido, diferente. Creo que una de esas cosas que podemos tener en común, históricamente, por ejemplo, es que Polonia por muchos años, o muchos recordamos esos tiempos, ¿no? Principios del siglo XX, en los años 90 o después de entrar a la Unión Europea, Polonia siempre la recordamos como un país emigrante. La gente emigraba, se iba de Polonia a trabajar en otro lado, y hace muy pocos años resulta que hay gente que sí está interesada por venir a Polonia y buscar trabajo acá. Entre esas personas se encuentran cada vez más latinoamericanos de diferentes países, y tú te encontraste con eso en el centro latino. Sí, fíjate que hay diferentes como olas o procesos en los que Polonia se convirtió en un destino como deseado o encontrado, porque era una alternativa diferente a esos otros grupos de lo que tú estás señalando, que eran la tendencia natural, por ejemplo, de un latinoamericano a la hora de emigrar a Europa, siempre iba a ser, en primer orden, siempre es España. La madre patria, por más que no quiera, la acción de la lengua era un gran facilitador, que pudieras hablar español directamente, eso era como una acción de primer origen. En segundo lugar, podías encontrar o Italia o Portugal, o dependiendo de esos grupos, que podían tener orígenes familiares en algunos países, que ancestros italianos, ancestros portugueses, iban siendo como la acción normal. Fuera del grupo de un avance directo como con un vínculo familiar o de ancestros, era donde se presentaban, por ejemplo, Alemania, Noruega, estos otros países nórdicos, que eran también un proceso como de interés, pero por lo general no vinculados a una acción familiar, sino vinculados a un emprendimiento, a una investigación o algo, ¿no?, en concreto. Ese famoso sueño nórdico de que era la perfección hecha realidad. Ahora, cuando se va abriendo en ese movimiento europeo, Polonia va surgiendo como un destino muy interesante en ese aspecto de atracción a los latinoamericanos, que en un principio venían por vínculos amorosos o familiares o de investigación, o por cambios en las multinacionales o las empresas que te presentaban como un destino atractivo. Mira, hay una vacante en Cracovia, en Poznan, sí. En acción. En ese sentido, venían esas olas de acciones porque venían ya con un trabajo, venían con una empresa, o venías con un vínculo familiar, alguien se enamoró en un viaje en América Latina, de una polaca, de un polaco, y establecieron los vínculos. Luego, Polonia se va haciendo como un destino igualmente interesante o atractivo, cuando esta misma se iban llamando de boca a boca. Oye, ven, Polonia, ¿cómo está haciendo? Chévere, iba creciendo. Posteriormente, o había un periodo como entre guerras, o después de guerra, cuando viene el conflicto de la guerra con Ucrania, igual en este caso entre Rusia y Ucrania, que afecta a todo el proceso latinoamericano, se empieza a identificar un creciente número de latinoamericanos que están viniendo a Polonia, a una acción de trabajo, ¿no? Justo después de la guerra en Ucrania. Justo muy cercano al proceso, haciéndolo un poco más público, porque antes había ofertas o traían, pero era un destino como que, o que no era como buscado, porque ahora resurge un grupo de agencias de empleo o estructuras de empleo que ofrecen tanto en América Latina como aquí en Polonia las ofertas de estas acciones de trabajo. O sea, lo que quiere decir que ellos empiezan a publicar más abiertamente esas ofertas después de 2014.
después del 2014, tú empiezas a ver un crecimiento exponencial en ese sentido. Y es que lo puedes ver incluso en los grupos de las redes sociales. Es decir, los grupos naturales que existían en las redes sociales, que agrupaban o asociaban a las comunidades, en este caso latinoamericanas, eran de los que hacían vida o los que tenían un interés en saber un poco de un viaje sobre el país. Entonces tenías, por ejemplo, colombianos en Polonia, argentinos en Polonia, mexicanos en Polonia, en Cracovia, de todos los grupos se iban asociando en sus grupos de sus redes sociales, donde compartían información. Mira, mañana es la fiesta del Día de los Muertos, o estoy vendiendo pan de muerto, no sé qué cosa, o hago una piñata, asado argentino tal día. Es decir, habían formas de integración de acción de la comunidad de lo que estaba haciendo. ¿Alguna pregunta? Eventualmente había una oferta de empleo de alguien que decía, miren, mi empresa están buscando a alguien que maneje español o que alguien que pueda estar interesado, y era la acción. Pero ahora si tú verificas o si tú revisas estos grupos, el 100% de las publicaciones son ofertas de empleo. ¿Qué tipo de empleo? De empleos en fábricas, de estos que pueden ir trayendo personas porque son empleos de mano de obra de fábrica y ofreciendo como para que puedas venir o incentivando o haciendo algunas cosas. Entonces, estamos viendo que existe un crecimiento en ese aspecto exponencial. En frigoríficos particularmente. Frigoríficos, en madera, en almacenamientos, en turismo, en hostelería. Es muy variado la oferta que puedes encontrar de las acciones latinoamericanas. Y tú luego, sentada en la oficina de Centro Latino, recibes a veces esas personas que han tenido experiencia con este tipo de trabajos. Sí, porque puedes decir o podemos encontrar en el Centro Latino los que han tenido una experiencia negativa y los que han tenido sus experiencias positivas. Entonces, todos aquellos que tienen la experiencia positiva nos contactan o quieren ver en Centro Latino para hacer acciones de extensión. Por ejemplo, que puedan tener como, ¿dónde hago un curso de polaco? O ¿cómo arreglo mis papeles? O ¿cómo me traigo mi esposa o mi hermana? Porque están regularizados legalmente. Quiero, por ejemplo, legalizar mi título. Quiero cambiar de empleo. Es decir, porque ya están como una acción de integración. ¿Eh? Pero son las mismas personas que habían encontrado el trabajo ese desde las fábricas, o es otro tipo de... Lo encuentras mixto, porque cuando ya lo que te quiero decir es cuando ya las aproximaciones de acción positiva son los que ya se encuentran regularizados y tienen una acción favorable o regular, legal, es decir, sería un migrante regular en la acción de Polonia. Pueden favorecerse y disfrutar de todos los beneficios que te da una estructura, una migración regular, porque eres una fuerza de trabajo y de producción para el país en general, ¿no? que es necesario. Pero también encuentras, como todo proceso globalizado de la acción de trabajo, encuentras un grupo, unos efectos o unas acciones negativas. Y esas acciones negativas, que las han advertido incluso la Embajada de Polonia en cada uno de los países latinoamericanos, o las embajadas latinoamericanas dentro de los países, han tratado de advertir a los connacionales, de decir, mire, hay un proceso, hay de agencias de empleo que no son regulares, que no son legales, hay ofertas de trabajo que no son, que afectan esa legalidad o irregularidad de las personas. Ese es otro grupo también de personas que llaman porque tienen un problema de que vinieron bajo engaño o que los trajeron con una figura que no era la legítima y ellos no sabían, o sabían pero pensaban que podían regularizar su situación de una manera fácil. Entonces te encuentras personas que dicen que les decomisaron su pasaporte, que los ponen a vivir o están viviendo o durmiendo en una vivienda con 10, 15 personas por habitación, adicional les cobran la habitación, les cobran el uniforme de trabajo, les cobran muchas cosas. Hay agencias intermediarias que van haciendo que impiden, desde el punto de vista de nosotros como Centro Latino, que la idea era integrarlo sin que pierdas tu identidad, impide que la persona se integre. Lo que me estás diciendo de quitar los pasaportes particularmente me recuerda a situaciones muy parecidas, iguales, en, por ejemplo, talleres de costura en Buenos Aires. Se trae gente de Bolivia, mucho de Bolivia, también de Paraguay, aunque los paraguayos suelen ocuparse de la construcción, bolivianos más de costura, y pasa eso, los llevan al lugar que desconocen, los sacan de su pueblito, los llevan a Buenos Aires, a las afueras de Buenos Aires, a algún lugar desconocido,
Muchas veces el edificio no tiene ventanas, no saben ni dónde están, por supuesto que no saben sus derechos, ni mucho menos, y les descomienzan el pasaporte como para que no puedan hacer básicamente nada, porque sin pasaporte no pueden lograr ningún tipo de apoyo institucional. Puede sorprender, ¿no?, que lo mismo ocurra en Polonia, y bueno, yo mismo me sorprendí cuando escuché por primera vez esto. ¿Me puedes dar algún ejemplo? ¿Alguna persona concreta? Sí, fíjate que lo interesante que dices es que el método sea como muy similar, Sí. o las acciones que se están viendo como acciones similares y que Y la deuda y la también. deuda que tiene que pagar porque La deuda pagan- es desde el siglo XIX la táctica Sí, de la porque deuda. la deuda que pagaron el viaje y que tienes que pagar tu propio pasaje, Y te lo nunca van sales de la descontando, deuda. nunca vas a pagar totalmente la deuda. Eso lo pueden entender, o de la teoría nos lo dicen, que en algunos casos puede ser catalogado como trata de personas y en otros como la forma de esclavitud moderna, cuando tienes que trabajar más de las horas reglamentarias de las que por el cuerpo mismo te exige, 16, 12 horas, que te impide en esa acción de trabajar, ¿no? Esclavitud moderna. Este grupo o esto que estamos viendo de los casos, como casos de la vida real o casos concretos que podemos ver, o tú puedes ir diciendo, oye, pero estaba pasando esto en Argentina, pasa en Bolivia, pasa en otro, pero en Polonia, porque en Polonia, Siglo XXI. siglo XXI, tú te imaginabas que era imposible que eso ocurriera porque las normas o la estructura europea, no es que es exento de que ocurra algo, la formalidad o la regularización, por lo menos había un mayor control o una acción en ese espacio de regularización jurídica, ¿no? O de acción de regularización jurídica. ¿Qué pasa? Ponte tú en casos o reales. La persona, o iba a decir como funcionario o trabajo, el latinoamericano, en este sentido es mucho más vulnerable, primero porque estás muy lejos de tu país. Es decir, la persona no puede decir, oh, ya me regreso, me voy, fíjate, te decomisaron el pasaporte y no puedes decir, ahora sí, no, me regreso para mi casa. Tienes que cruzar el Atlántico completo o conseguir un dinero para poder viajar. Te encuentras con que no manejas el idioma, porque el idioma tampoco es sencillo. No es una acción fácil de que la gente pueda decir, mira, me quiero comunicar, me está pasando esto, o poder conversar con otros en los que se pueden encontrar en igual situación. Eso te hace más sensible y más vulnerable a cualquier situación de riesgo, te ponen un riesgo muy grande, que es donde ahí queremos nosotros como Centro Latino apoyar o ver cómo solucionarlo. Entonces, ahora, ¿qué pasa en esa? Una persona a Centro Latino. A eso te voy. ¿Cuáles son los casos más comunes que encontraba o los que puedes ver? Es decir, encontramos, por ejemplo, una chica que nos cuenta que le ofrecen, hay varios, hay un grupo que vinieron con estafa. Pagan el paquete, les pagan el viaje y le dices, tienes que tu puesto de trabajo cuando llegues a Polonia, llegas como turista, pero cuando llegues a la estación de tren de pueblos muy cercanos, vete a la estación del tren tal. Cuando la persona llega a esa estación de tren X chico, del pueblo chico, de una acción chico, ahí te va a pasar recogiendo una persona, la persona nunca aparece. Nadie apareció. Era una estafa. Le pidieron dinero, la persona nunca existe, se borró lo borraron por el correo, lo borraron la acción, sino fue una acción que se hizo vulnerable, una estafa común de alguien que tal vez ocurrió en algún país de América Latina, y lo que hicieron fue una triangulación de una estafa falsa, se pusieron a buscar en Google Maps, hicieron y la persona llegó. Esa persona queda a la deriva, queda vagante, no sabe a dónde ir. Entonces tiene que recurrir a estos grupos, a esta acción, entonces es susceptible a aceptar cualquier oferta de empleo, sea regular o no, que pueda entrar porque la persona no tiene dónde vivir, no tiene dónde entrar, no conoce a nadie, no conoce el idioma, no se puede regresar, no puede tomar un autobús que dice, bueno, me regreso para mi pueblo, no puede. O sea, una de esas acciones. A esta persona, por ejemplo de Colombia, se comunicó con alguna empresa, con alguna persona que le dijo, yo te aseguro trabajo, me tienes que pagar tanto por el viaje, ¿sí? Le da el pasaje, que le costó 3 veces menos de lo que la persona le pagó, y esa persona llega y no hay nada. No hay nada. Eso básicamente. Básicamente, eso es un grupo, eso es un evento que, fíjate, una situación de una vulnerabilidad, porque esa persona ahora, ¿qué hace, no? Tienes el otro que sí tiene la suerte, puede decir que sí lo ubican o sí va a un lugar de trabajo. Pero en ese lugar de trabajo es
administrado o tal vez la persona tenía el problema de que hay esa acción de ese intermediario, que era el reclutador, que tal vez era un como nacional igual, que iba en esa acción que te reclutaba y te recomendaba o te llevaba a una empresa, y es allí donde la persona siempre está esperando su regularización. Entonces nunca se le hace o se trata de sacar la carta Povito, nunca se le hace un contrato, o si tiene un contrato de civil o moverse que tampoco tiene un valor como para iniciar a trabajar, ¿no? Ahora, o sea, ellos llegan como turistas, empiezan a trabajar irregularmente y después de 3 meses, ¿qué? Pero hay otra rotación de que ahora vienen nuevos que puedan llevar, pero ¿a estos que se le mandan de vuelta o se los deja ahí? Los dejan ahí, entonces tal vez tendrían que ir a empezar a buscar trabajo ahora en otro lado, pero quedaban en la vacante. Ese era el gran problema que se encontraba porque la mano de obra se necesita, es decir, las vacantes de empleo existen, pero como hay unos intermediarios que tal vez no pueden... no tienen como un interés o se están beneficiando desde la necesidad de este grupo, los afecta en ese sentido. Ahora, ¿qué es lo que se está diciendo? Que debe siempre, lo importante es la regularización, porque mientras no se regularicen, todos están en una acción de pérdida, porque no tienen la posibilidad de ejercer derechos o tener una protección en la fuerza de trabajo que estás haciendo. Pregunte. Sí. Esa persona que sí encontró trabajo por 3 meses, ¿con qué condiciones de trabajo se encontró en Polonia? Bueno, con las condiciones de trabajo que se encuentra, va a depender de la fábrica o del trabajo donde esté, ¿no? De la legalidad o la regularización que le den. ¿Dónde vive? ¿Qué come? ¿Cuánto ¿Dónde gana? vive? Bueno, las ofertas que le dan, bueno, el ganar, el sueldo siempre los están regulando, nunca tenemos que verificar exactamente cuáles son los montos que le están dando, pero por lo general son inferiores al salario mínimo. Pero si la persona, por ejemplo, ¿dónde vive? Las colocan a vivir en estos como hostales o grupos que ofrecen estas mismas grupos en acciones de hacinamiento o con varias personas compartiendo un mismo, una habitación para, por ejemplo, como para 8 o 10 personas, que ahora la han ido reduciendo a 6, ahora te dicen 2, es como un lujo, ¿no? Que te van diciendo que las habitaciones son más cortas. ¿Y hay calefacción? ¿Cómo cocinan? ¿Cómo...? Bueno, hay una cocina común, porque por lo general son pisos, ¿no? Son pisos como que están dando, pero tienes que entender que esa mezcla, y son mezclas, no todos son latinoamericanos, entonces esa mezcla de códigos no culturales que pueden la persona como de la convivencia normal, porque son personas que acabas de llegar o conocer, ¿no? ¿Y de qué otros países? Bueno, hay varios, ¿no? De varios países, tanto asiáticos como mismos ucranianos o bielorrusios, que están en esa situación porque se ven presionados a aceptar este tipo de oferta que es la que están encontrando. Pero en el caso que nos ocupa, que es la acción latinoamericana, el mayor problema que encuentran estas personas que están en una situación irregular, imaginémonos el caso hipotético de otro caso, de un señor que también trabajaba en este sentido, pero podía trabajar en estas cosas de frigorífico o procesamiento de alimentos o carnes y tal. Si la persona se encuentra en una situación irregular, que no está regular, eso significa que no tiene una seguridad social. Y al no tener una seguridad social, no tiene la posibilidad de acceder a la seguridad de salud laboral que implica trabajar en estos lugares. Por ejemplo, está en el frigorífico, corta cerdos congelados y se corta el dedo. Perdió el dedo y perdió el trabajo. Pero también perdió la forma de indemnización porque ahora quedó incapacitado. Porque ahora entrar a un trabajo, a una acción sin un dedo, mientras la recuperación, mientras la acción, no puede incorporarse porque no tiene un seguro. Y son cosas que pasan. Y cosas que, no te digo un dedo, se han quitado manos completas o otros problemas de accidente, personas que han tenido cargando algo, les cae algo encima, entonces se parten una pierna o algo y no tienen posibilidad de acudir a la seguridad social para que te atiendan de emergencia, porque en ese aspecto sí, no podemos negar que la seguridad polaca te va a atender, no va a dejar que se murió porque no tiene seguro. ¿En serio? Atienden a la persona, en algún caso en la emergencia. Por lo menos, porque pensé que no iban a entender. Pero sí hay otros procesos de acción de más gravedad que tienes que continuar, y lo que es la incapacidad. Entonces, día que no trabajas, día que no cobras, y te saca. Y si no cobras, no te pueden descontar el hostal. Entonces esa gente está sin dedos, sin brazos, sin pie y fuera de casa porque te sacaron. No pueden seguir viviendo allí. Y con una deuda que adicional tiene una deuda que no lo persiguen y incapacitado, ¿no? Tú me has dicho que hay ofertas de trabajo sumamente
para personal sumamente calificado, como por ejemplo soldadura, que lo anuncian como puedes venir sin experiencia, puedes venir sin escuela. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa que es una señal, o pudiéramos decir a una persona, una señal que puedes encontrar dos cosas. Que el anuncio es falso y te van a reubicar tal vez en otro tipo de trabajo, o que la empresa no es algo como tan serio que quiere contratar a una persona, a un soldador sin experiencia. Porque la producción de lo que va a ser más, es obvio que va a haber un accidente. Alguien que se imagine que puede ser soldador sin ningún tipo de experiencia y que te van a contratar, para mí eso sería una bandera roja de decir, oye, ¿cómo voy a ponerme a soldar sin yo saber? O que me van a dar un curso que será por YouTube, mira, aprende a soldar. Pero eso han ido ocurriendo, esos son como signos en los que te piden, ni sin experiencia, sin lengua, no sabe nada, no sepa leer, lo requerimos. Eso es, obviamente, es un signo de que te van a... eres demasiado propenso, la probabilidad de que sea un anuncio de estafa es grandísima. Y la probabilidad de que vayas al trabajo de lo que te estén diciendo de soldador es más difícil todavía, porque empresa que se respete va a requerir una persona que quieres, que esté calificada en ese aspecto como para soldar. Y segundo, teniendo tú la categoría que te van a entrenar, el entrenamiento para eso implica que tú tienes que incorporar a un personal a la que tú quieres tenerlo regularizado. ¿Por qué? Porque tú no vas a entrenar un personal o la inversión que tú tienes que tener de personal para que en 90 días se vaya o sacarlo de la empresa, porque es una inversión para ti. Entonces, cualquier anuncio que me diga sin calificación, sin experiencia, sin nada, es obviamente un anuncio falso, bandera roja, que lo que quiere es captar a personas para quitarle su dinero o ponerlo en otro sitio. Entonces, ante la presión de que no están, oye, no hay de soldador, pero tenemos de otro tipo de trabajo, en un elemento, en una fábrica, empaquetando o haciendo otras cosas, otros volúmenes que puedan irse, en ese caso, presentando, ¿no? en esas necesidades. Aquí hay algo muy importante que es en la percepción también de inmigración que tiene la sociedad, porque miramos a los inmigrantes y es que ellos vienen ¿por qué eligieron Polonia? ¿Por qué vienen tantos? Son demasiados, no los queremos, etcétera, ¿no? Como si fuera elección suya y como si fuera solamente por su culpa, mientras, como dices vos, este movimiento está guiado por personas que se aprovechan del mismo. ¿Quiénes son? ¿Tienes alguna idea quiénes son esas personas que van captando a colombianos, argentinos, etcétera, para traerlos a Polonia en condiciones, para trabajar a veces en condiciones infrahumanas, sin documentos? ¿Tienes idea quién podría ser? Mira, es difícil realmente poder determinar, porque es un grupo que va como mimetizando y va cambiando como su estructura y tú no puedes identificarlo, porque a veces encuentras que hasta un amigo, un familiar o algo coadyuva y colabora en la misma red o en la estructura de colaboración. Porque tú puedes a veces encontrar mismos latinoamericanos con sus casos de éxito o experiencia y sus eslogan de mentalidad de tiburón, cada día tiene su afán y cosas así, como no le ponga límites a sus sueños, que captan a su otro propio compañero. Es casi como una estafa piramidal. Si traigo dos, me voy, o las comisiones que se... Entonces es difícil poder identificar, para poder darle una solución al asunto, de tu poder decir, mira, ¿cómo podemos saber exactamente de dónde viene, ¿no? Obviamente, en algunos lados tendrá una estructura de mafia, en otros estarán los oportunistas de momento que se quieren aprovechar de la acción de la necesidad, el otro está el grupo piramidal que quieren ofrecer, llevo 3 personas y me salgo, porque fíjate lo común que tú dices. Es un fenómeno que podíamos encontrar en Argentina, con el mismo proceso, el mismo modus operandi, el mismo elemento de manual, que a largo plazo lo que está afectando tanto al país, que necesita esa mano de obra o ese capital para convertirlo en una acción productiva, y como a la persona que tiene el interés de poder ir o llevar esa acción no a trabajar, ¿no? en ese contexto. Lo único que puede cortar la acción es que quien lo contrata o el empleador, que por lo general no es un intermediario porque directamente tiene su fuente de acción de trabajo y ya entra dentro de la legalidad, porque el problema es que están tercerizando, hay un outsourcing, está tercerizando este sistema de trabajo, es que se pueda ir beneficiado, se pueda ver beneficiado con esta fuerza laboral y introducirlo con beneficios que le pueda dar el Estado o la comunidad para contratar
a esta mano de obra que necesita en esa acción de esa regularización, ¿no? ¿Y tú ustedes como Centro Latino, qué hacen, qué pueden llegar a hacer al respecto? Segunda parte de pregunta, ¿qué recomendarían a una persona que considera venirse a Polonia? En primer lugar, bueno, ¿qué hacemos como Centro Latino? Dependiendo de la naturaleza de la historia o de lo que está contándonos la persona, su problema, tenemos un grupo que podemos redirigir a un apoyo legal. Decimos, mire, estos son los abogados que hablan español para y que entienden las leyes latinoamericanas o hispanohablantes, para que los puedan guiar en su acción de su proceso. Porque a veces es desidia o interés y le dan la famosa carta amarilla o mandan por correspondencia el recaudo y nunca los están regularizando. Entonces, si es algo legal, podemos regularizar o ver dentro de la consulta que te dice, oye, esta sí es cierta, esta se está pidiendo, no es como grupos investigando qué es lo que está haciendo Centro Latino, sino podemos regularizar si es ayuda legal. Tenemos igualmente, si es necesario un soporte psicológico de apoyo, también podemos canalizar, porque el ser migrante o estar solo, hay personas que se van a encontrar en una situación de desespero, ¿no? Que se ve. Tenemos una psicóloga y una psicóloga hispanohablante que habla español también, que puede apoyar en ese proceso de esa acción migratoria. Cuando son víctimas de trata de personas o abusos o otras formas en las que se han visto vulnerados, por lo general son canalizados a las estructuras o las ONG gubernamentales que se encargan de ese apoyo, ¿no? O de brindar ese apoyo, o que trabajan en esa área. ¿Qué pasa con ellos? Que el flujo, la organización es pequeña como para poder manejar el flujo diario, ¿no? De estas situaciones, pero hay un lado en el que se puede ayudar o canalizar cada una de estas cosas. ¿Qué hacemos o qué queremos? ¿Cuáles son los consejos que le podemos dar a las personas? El consejo es tratar de regularizar realmente su situación, porque al regularizarse o hacer la solicitud o hacer la acción desde la manera formal les impide que puedan ser víctimas de cada uno de estos procesos o de, como dice, chantaje emocional o legal de que la persona se encuentre en una inseguridad. Por ejemplo, lo más recomendado que se está haciendo en este momento es que la persona venga a Polonia ya con visa de trabajo. Es decir, con la visa de trabajo tramitada o solicitada directamente en su país de origen, eso te da una seguridad de que ya alguien o un ente gubernamental revisó la empresa que le está ofreciendo el trabajo, revisó la legalidad o no de ese permiso de trabajo, que sí es válido, que no es tal un permiso de trabajo, sino es una autorización a la empresa a poder contratar a un extranjero en ese espacio. Revisa que las condiciones del contrato sean las idóneas para el sector en el que estás aspirando tú o tener esa contratación, y eso, como al tener la visa, te da, el periodo puede ser un año o la estructura ya da más una certeza de una acción de legalidad, que la persona no puede estar como en ese vacío, en ese limbo, en que tienes ahora que hacer una nueva solicitud, que no has metido los papeles, que se te están pasando los 90 días, y que obliga por lo menos a la empresa a que, o tienes una certeza de que tienes esa acción, de ese trabajo, que la empresa es real, porque no vas a llegar a la estación de tren y no existía la famosa fábrica o la famosa empresa. O que no estás regular, es irregular, y que no te van a inscribir en el seguro social o cada una de las acciones. Y que incluso si cambias de trabajo, tienes un periodo como para poder cambiar de trabajo sin que pierdas igualmente tu acción de tu solicitud y que tengas que volver a radicar alguna otra, si no haces las notificaciones, pero ya tienes una visa, una acción permanente que te da más seguridad, para que en ese periodo del año puedas tú integrarte, adaptarte, conformarte como una acción, como una comunidad, ¿no? En ese sentido. Así que a pesar de todo, se puede venir a Polonia, pero haciendo las cosas bien. Sí, a pesar de todo se puede venir a Polonia haciendo las cosas bien, porque la gente, Polonia tiene una gran calidad de vida, que era lo que te comentaba o que veíamos como en este sentido de vida. Esa misma acción conservadora es un país como global, es decir, porque te mantiene como algo pequeño, integrar una acción familiar, pero dentro de la globalidad, ¿sí? Un estado cosmopolita en ese sentido, visto desde los ojos de la acción latinoamericana. Pero se puede venir a Polonia, y lo más interesante pueden existir, como dices, mafias, estructuras burocráticas, acciones que, como en todo país, que pueden darse, pero lo que sí es cierto es que si tú cumples una serie de requisitos, esa es la acción de la formalidad en ese aspecto polaco, si tú cumples los requisitos, no existiría ningún motivo por el cual te lo negarían.
o te negarían esa acción, ¿no? Entonces, ese mayor temor que pudiera tener la gente, no lo metas, yo tengo el gestor y vamos a hacerlo porque te lo voy a negar, y yo tengo un amigo, realmente en la totalidad no funciona una acción en Polonia. Es decir, si tú lo haces con un abogado y vas por tus canales regulares, a menos que estés incurso en alguna de las irregularidades, es que te lo van a negar. Pero si tú no tienes, como dicen, el que no la debe, no la teme. Entonces, no existe una posibilidad que lo nieguen si lo haces bien. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ti por tu invitación. Y gracias por lo que haces. Y por brindarnos este espacio. Con el Centro Latino. Bueno, muchas gracias a ti.